Bienvenidos a Generación R, un podcast patrocinado por Rochas que quiere recorrer ese hilo intangible que une la vida de madres, hijas, amigas, tías, esa serie de consejos, supersticiones, recetas e incluso manías que queremos transmitir a las siguientes generaciones. Hoy tenemos con nosotros a Lucía Benavente, pero que todos la conocemos por Lucía B, por esta marca que lleva tantísimos años ya. ¿Cuántos años llevamos con la marca? Madre mía, pues yo creo que 10 u 11. O sea, al final yo me casé, me fui a vivir al campo, entonces al principio era una cosa como muy amateur. Yo estaba en un cuarto de la casa de mis suegros en el que cosía coronas de flores, hacía tocados. Entonces, claro, ahí hubo como un impasse de tiempo en el que digo, tampoco lo considero como tiempo de marca, porque estaba yo alone in my house. O sea, en un pueblo que no sabía ni lo que hacer con mi vida. Entonces, bueno, sí, o sea, pasaron como 2 años hasta que aquello empezó como un poco a funcionar, pero sí, o sea, más o menos 10, 11 años es lo que lleva la marca. Que claro, es una marca personal en la que yo estaba sola y entonces dije, bueno, me corto el apellido, Lucía B, ya está. Y claro, ahora Lucía B es una empresa que somos pues más de 30 personas y entonces estoy en ese proceso de recuperar un poco mi identidad, de decir, no, es que yo no soy Lucía B. Lucía B es mi empresa. Yo soy Lucía Benavente. O sea, ya está siendo como un proceso como, no sé, como muy, muy bonito, o sea, de encontrarte a ti misma. ¿La gente confunde esas dos cosas? Totalmente, porque claro, yo creé una marca personal al principio. Yo contando mis rollos en un blog, dibujando en un blog, la gente no me compraba nada, yo no llegaba a fin de mes, pero la gente me seguía y me leía. O sea, entonces es una marca que ha empezado de una manera muy amateur y muy personal y que además ha ido creciendo mucho con el tiempo. Hay gente que a mí me sigue desde prácticamente los inicios. Como yo, por ejemplo. O sea, claro, en todo ese tránsito además, no solo hago cosas de empresa, sino que además pues publico un par de libros y todo es siempre bajo esa firma de Lucía B. Yo he estado viviendo como muchos años en los que Lucía B era yo. Y sí que es verdad que, si te soy sincera, había veces que era como complicado porque ser tú misma, tu propio... A veces Lucía B me caía mal. Era como, es que no me siento vinculada con esto, o es que es mi trabajo. O sea, yo quiero... O sea, me gustaría ser yo, simplemente yo. Y cuando planteamos el tercer libro, que sale ahora a finales de abril, yo decía, madre mía, ¿y ahora cómo firmo? Porque Lucía B, es que yo miro mi empresa, que es una nave gigante con todas las personas, que además como yo vivo en Valencia, no estoy ahí en el día a día y hay veces que cuando llego, que voy un par de veces al mes, hay gente a la que ni conozco y digo, yo no puedo firmar con un nombre que ya es una empresa. Tenía muchas dudas y bueno, pues... Y pensaba como en alternativas, o bueno, pues puedo poner Hey Mrs. B, o puedo... Y de repente tuve como una epifanía de James Joyce, y de repente todo se volvió claro para él, y es una patochada en realidad, que es como lo más sencillo. De repente fue como, tú eres Lucía Benavente, ya está. O sea, no tienes más que pensar, tu nombre y tu apellido. Y una cosa que es como súper obvia, para mí fue como espectacular y la sensación fue muy bonita. De hecho, estaba en el despacho súper desordenado, pensando, y de repente me puse a llorar de decir, ¡ostras, soy Lucía Benavente! O sea, y fue como darle la mano a esa persona que quizás había abandonado durante muchos años y decirle, hey, que ya volvemos otra vez a ser la misma cosa, a ser amigas. O sea... Porque de alguna manera, o sea, ya lo hiciste un poco con las redes sociales, ¿no? Porque en un primer momento tú tenías la cuenta de la empresa y ya separaste tu propia cuenta, que también tienes un montón de seguidores. Me imagino que para tener tu propia voz, porque te costaba encajar lo que eras,
Total. Solo en una marca que entiendo que además hay otras personas decidiendo diseños, aunque estés tú a la cabeza de todo, me imagino que tiene muchas influencias que no son solo tu cabeza en un pueblo eligiendo las cosas, ¿no? Sí, eso, claro, me imagino también a nivel redes sociales ha cambiado todo muy rápido. Cuando Lucía B empezó, cuando los blogs estaban en pleno apogeo, ahora es que nadie se lee un blog. Instagram, estábamos 4 gatos y además era una red social súper enfocada a arquitectos, o sea, no tenía nada que ver con lo que es ahora. Entonces, yo creo que todo el mundo que empezamos cosas en ese momento hemos ido también evolucionando conforme nos ha ido, porque éramos todos un poco nativos, ¿sabes? Entonces, a mí llega un momento en el que efectivamente, o sea, yo me abro un perfil de Instagram y se mezcla pues los tocados que vendo, los dibujos que hago, mi vida, de repente sale Pablo el que me cuida del huerto y llega un punto en el que ya teníamos, o sea, no éramos una empresa muy grande, pero oye, pues quizás éramos 8 personas, 10 en el equipo y yo estaba a punto de dar a luz a Celia, que es mi tercera hija. Y claro, yo lo iba contando en redes sociales, es verdad que no siempre he sido muy pudorosa a la hora de contar toda mi vida, pero hay ciertas cosas, pues, oye, que estoy embarazada. Entonces, la niña se retrasaba, pero yo tenía que seguir vendiendo. Me parecía como horrible y muy frívolo estar... aquí estoy, que todavía no he dado a luz y, oye, que estamos viendo camisetas que están en promo. O sea, de repente dije, esto no tiene nada de sentido. O sea, y además cuando nació Celia, la gente estaba como muy expectante. Celia nació, yo puse una foto y de repente era como, claro, la chica de contabilidad me decía, Lucía, hay una tensión en caja que flipas. Y yo, ya, pero acabo de poner a mi hija en un acto de amor absoluto y ahora voy a poner, oye, a comprar, ¿sabes? Y ahí dije, esto hay que separarlo. O sea, una cosa es tu vida, lo que tú quieras contar, tu voz propia, que es lo que acabas de decir, y otra cosa es la marca que estás creando, que ya no es una marca personal, empieza a ser una empresa. Y la verdad es que dividirlo me dio también muchísima paz. Fue como... O sea, me imagino que como en todo, igual que a nivel de empresa y en la vida también, vas dando como pequeños pasos que te llevan a de repente decir, uy, si ya lo tenía medio andado y no me había dado ni cuenta. Hay mucha gente que le pasa también, por ejemplo, que está en un trabajo y utiliza sus redes sociales, está condicionada por ese trabajo que tiene, porque puede tener implicaciones, y a ti te pasa con tu propia marca. En cambio, Claro. luego tienes su espacio de libertad, que entiendo que es la Lucía que estás hablando, ¿no? Que te has encontrado. Porque tú, aparte en redes sociales, yo que te sigo hace muchísimo tiempo, las has utilizado también para intentar poner luz sobre cosas personales que te pasaban que podían ayudar a la gente. Yo, por ejemplo, me refería a que contaste que habías tenido algún aborto, luego también contaste cuando tus hijos han estado enfermos. ¿Cómo has llevado esa mezcla de contar ese pudor del que estás hablando, claro, pero a la vez es como que te has forzado a hacerlo? Claro, claro, ahí obviamente en toda esa parte todavía le da mucho más peso a la decisión de decir todas estas cosas las tengo que desvincular de una marca, porque no pueden ir unidas. Yo, para bien o para mal, es verdad que en mi vida, en los últimos años, pues han ido pasando muchas cosas muy duras. Entonces, yo no es que tuviera un interés muy específico de contar mis dramas, porque además, si hay una cosa que detesto es la compasión, o sea, no la compasión bien entendida, pero que la pena, pues la lástima, la lastimica. Pero sí que me ha parecido muy importante siempre en redes sociales mostrar no solo lo bonito o la imagen impostada o la imagen perfecta que quieres proyectar, sino también mostrar otras caras, que las hay. Porque mi mayor pesar, quizás a nivel redes, como no me gusta el término influencer por todo lo que implica, pero de alguna manera sí que lo soy, en el sentido de que hay gente que me sigue y que de alguna manera se siente influenciado por las cosas que yo cuento o digo. Entonces,
me sentía, o sea, me siento muchas veces con mucha frustración de decir, es que estamos generando, valga la redundancia, generaciones de auténticos frustrados. Y yo no quiero contribuir a eso, porque la gente está viendo en redes sociales, pues gente que, pues eso, que, oye, puedes hacer todo lo que te propongas, yo me levanto de la cama, me hago un selfie y estoy divinísima de la muerte, me voy de vacaciones a las Bahamas, y eso no es verdad, o es verdad en un 4%. Y tú desde tu realidad ves eso y te frustras. Entonces, a mí, desde mi posición en redes, siempre me ha parecido como muy importante, obviamente, pues guardar una estética, porque me parece que pues al final es como una revista de moda en la que hay que preservar cierto misterio, ilusión aspiracional, pero también mostrar que todos somos humanos y que nos pasan cosas. Entonces, claro, lo que te contaba al principio, pues para bien o para mal, me han ido pasando pues muchas cosas. Pues tuve un hijo muy enfermo que bueno, es que a mí la oncóloga me dijo, yo le dije, pero ¿se va a curar, Juan? O sea, ¿o qué? Ay, no lo sé, Lucía, tú ya sabes que la vida no está en mis manos. Que es que casi, o sea, es que estuve a punto de matarla. Pero tú tienes que ir al psiquiatra, ¿eh? Tú cuídate. Y yo decía, que a mí me dejes en paz. O sea, yo solo quiero saber si mi hijo se va a curar. Entonces, estuvimos mucho tiempo en oncología. Al final era una tontería, o sea, fue muy fuerte porque era lesmania, que es una cosa que te transmite un perro, y con un antibiótico después de estar 10 ciclos de quimio, o sea, gordo por los corticoides, que es que era un bebé enorme. Y de repente 3 días de antibiótico y el niño estaba fenomenal. Entonces, que afortunadamente hay muchas cosas que han salido bien, pero cuando yo al final me considero una contadora de historias. Y cuando yo estaba allí, yo decía, es que esto lo tengo que contar. O sea, yo tengo que contar que hay porque además, cuando piensas en el cáncer, es todo muy abstracto y da mucho miedo. Y es verdad, es algo durísimo, pero cuando te metes en una sala cuando vives en una planta de oncología infantil, pues de repente ves niños que hacen skate con los goteros, que dibujan, que dicen, no, yo también quiero ser médico, tal. Vives cosas durísimas, pero vives cosas muy, muy, muy bonitas y que te hacen crecer y que te hacen ver una realidad diferente. O sea, yo no soy, o sea, todo lo que he vivido me ha hecho ser la persona que soy ahora y no lo cambiaría. O sea, porque todo te enseña a vivir. Y entonces me parecía, no sé, quizás sentía como quizás responsabilidad de decir, Lucía, si estás aquí, obviamente no lo voy a contar todo, pero esto lo tienes que enseñar. O sea, la gente no se tiene que quedar con la típica ego blogger, que con todos mis respetos es un trabajo súper respetable, pero si hay gente que te está contando lo que lleva, la marca de sus bragas, cómo se maquilla y tal, pues también tiene que haber gente que te cuente la vida es esto. Que la vida es esto. Porque si no, ¿qué pasa? Pues que tú eres una madre, que estás en el hospital con tu hijo y estás viendo a la influencer de turno y dices, ¿a mí quién me ha engañado? ¿O por qué yo? Que yo me lo preguntaba mucho, o sea, y es con lo que he luchado siempre mucho. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? O sea, vaya rollo que te he contado, pero vamos, podría ser. Porque luego encima tú, porque me imagino que habrá mucha gente que igual no conozca tu historia, a pesar de ser muy seguida, te has tenido que enfrentar al cáncer de tu marido, que falleció, al padre de tus hijos, también por un cáncer. O sea, claro, que la vida te la ha puesto... O sea, han sido como muchas cosas muy seguidas, porque ha sido crear la empresa, que además para mí ha sido muy duro, porque yo al final soy una persona muy creativa, he estudiado periodismo, tengo muy claras las cosas, soy muy lanzada, pero al final tengo muchas carencias. Yo no tengo una formación empresarial. Quiero decir, a mí montar la empresa para que fuera sostenible, crear equipo, quiero decir, ha sido una cosa que para mí ha sido muy, muy dura, porque yo empecé, lo que te digo, en un cuartito de la plancha, lo recuerdo. sin un plan, un business plan. Sí. Claro, yo no, o sea, que esto, rentabilidad a corto plazo, ¿de qué me hablas? O sea, yo si me compran un tocado y veo que hay dinero en el banco, pues yo tiro. O sea, además, a mí,
O sea, sigo teniendo una edad y no, es que no miro el banco. Porque digo, imagínate que no hay nada. O sea, prefiero no mirar. Si no ves, no existe. Así que tú no entres ahí por lo que pueda pasar. Entonces, claro, compaginar todo eso con, pues eso, de repente, pues que tu hijo tenga una enfermedad muy larga. Luego, enseguida me quedé embarazada y tuve un aborto. Me volví a quedar embarazada y a las 20 semanas tuve otro aborto, que además fue como... porque todos los abortos marcan, pero cuando estás de 20 semanas, pues tienes que parir Era una niña, la tuve que parir. O sea, fue algo muy traumático. O sea, que se iban enlazando cosas todo el rato, que yo decía lo de ¿quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? Que le decían Gran Hermano hace 1000 años. Pero al final, luego eso, pues o sea, cuando parecía que bueno, que más o menos las cosas empezaban a encajar, que estaban bien, pues yo embarazada de 6 meses del cuarto de Nicolás y de repente pues me llamó un día Miki y tía, que tengo cáncer. A mí es que me dio la risa floja, porque es que era como... que me estás Esto ya lo teníamos. Claro. O sea, que me estás odiando. Y sobre todo es como... No sé, cuando te pasa algo muy fuerte, yo creo que el cuerpo no está preparado para reaccionar. Entonces piensas que vas a llorar o vas a... Y en realidad es como... ¿Qué dices? No, Lucía, que tengo cáncer. Mica, además... O sea, era una persona como muy... No sé, como muy grandilocuente, muy, no, tengo cáncer, tal. Y yo siempre le decía, digo, tío, es que eres un romancero. O sea, yo a veces soy lo contrario, pero es que era como muy romance. Tengo cáncer, Lucía, tal, no sé qué. Y yo, jaja, o sea, no podía parar de reírme. Que era como, tía, no te rías, pero... Entonces, bueno, claro, luego cuando ya tu cuerpo empieza a asumir lo que está pasando, yo me imagino que son mecanismos de autodefensa. Pues ya dije, perdona, ¿qué está pasando? Y fue una enfermedad muy dura y muy rápida, porque es un cáncer que es melanoma, que yo no sabía... Claro, yo muchas veces digo, ostras, a mí esto, quiero decir, soy médico, casi, o sea, lo sé todo. Y es muy... Te iba a decir, es muy guay, pero suena como muy frívolo, pero cuando alguien te cuenta... Oye, pues mira, es que no sé quién, pues tengo un familiar con cáncer, tal. A mí me ha ayudado mucho porque sabes acompañar, sabes de lo que te están hablando, sabes lo que están pasando. Lo que hablábamos antes, cuando lo ves desde fuera, no lo has vivido nunca, dices, es que me parece, quiero decir, o sea, es como muy complicado imaginarse lo que hay detrás. Entonces, bueno, de hecho, Miki tenía un melanoma, que es un cáncer de piel, y cuando nos lo dijeron, mi respuesta fue, bueno, un cáncer de piel, eso es una pequita que te quitas y ya está, mañana estás bueno. O sea, y de repente Miki, míralo en Google, cosa que jamás tienes que hacer. Entonces lo vi en Google y, melanoma, el cáncer más mortal del mundo. Y yo, ¿pero qué es esto? Entonces es un cáncer de piel súper... Es una combinación complicada, que crece muy rápido y que tiene muy pocas posibilidades de supervivencia. Entonces, yo qué sé, que me han pasado muchas cosas, pero por otra parte, son cosas que me han configurado a mí y a nuestra familia. O sea, y que creo que también enseñándolas, no del todo, pero sí contando un poco. De hecho, hay una parte en el libro que digo, esto es todo lo que yo quiero enseñar, o esto es todo lo que yo quiero contar, y todo lo demás es mío. Y lo pongo en mayúsculas porque muchas veces la gente se piensa que por saber un 30% o un 20% de tu vida, lo sabe todo. Y digo, o sea, aquí detrás yo cierro la puerta y vosotros no entráis. Entonces, pero enseñarlo me ha ayudado porque te das cuenta de que, no sé, de que hay una comunidad muy, muy grande que te sostiene
y que comparte sus historias contigo y dices, bueno, o sea, vale la pena. Quiero decir, por lo menos esto a la gente le está ayudando o tal. Y luego, no sé, creo que también vivimos en una sociedad que vivimos de espaldas a la muerte totalmente. Es un tema tabú del que no se habla, que además es feo, que nos da miedo. Y quizás a mí me pasaba lo mismo. Y gracias a vivir todo esto, que no digo que lo agradezca, o quizás sí, no sé cuál sería el verbo, sinceramente, pero a mí me ha ayudado y me ha enseñado a vivir. Porque si tú no miras a la muerte, es que no sabes vivir. O sea, porque tú vas a morir, vamos a morir todos. Y a mí, o sea, ver y comprobar, pues por ejemplo, que, no sé, que en la muerte y en la enfermedad, o sea, en los momentos más dolorosos de mi vida y en los sufrimientos más dolorosos, o sea, yo he experimentado, no me quiero poner a llorar, pero he experimentado el amor más puro y más grande que yo he vivido nunca. Pero brutal, de decir, es que lo siento, o sea, lo veo físicamente. Entonces es raro porque dices, de alguna manera, incluso a veces digo, gracias por, pues, Dios, vida, lo que sea, por haberme permitido vivir esto, porque no todo el mundo tiene esa oportunidad y haberte encontrado cara a cara con lo que es la muerte y con lo que es el amor, obviamente te cambia y te hace diferente y yo creo que te hace mejor sin que eso resulte como, mira esta. O sea, no, pero sí, claro, te lleva a unos límites y te pone en unas situaciones que tienes que aprender de ti misma y tienes que aprender también a que te quieran y querer de maneras que normalmente, pues no, yo no ha sido tan extremo, pero también he pasado la enfermedad de mi padre y es verdad que te pone en esas posiciones en las que... Y la lástima también es una cosa que es terrible de soportar. Total. Que me imagino que todo el mundo a través de las redes a veces he visto que publicas cosas pues te quejas o comentas o simplemente estas cosas que estás hablando y la gente se mete hasta un punto en tu vida que tiendes a decir esto que has dicho, hasta aquí está la puerta. Justo. ¿Cómo vives esa invasión o esa opinión o incluso gente que intenta como salvarte, ¿no? De cuando te estás quejando de pues, lo normal que le pasa a una madre sola en este momento con 4 hijos, porque esa es tu situación, que encima tiene una empresa de éxito, que dirige una empresa de éxito. Claro, es que es muy complicado. Y por eso yo quería, o sea, este libro yo lo quería escribir porque para mí era como importante cerrar como ese ciclo de, vale, os he contado un poco mi vida durante estos años a nivel cómic, a nivel divertido, y necesito cerrar esta historia para poder ser, o sea, como para poder decir, ya os he contado lo que vosotros queréis que yo cuente. O sea, porque obviamente todo el mundo está esperando un tercer libro en el que yo pues cuente pues qué ha pasado con Miki, cómo estoy viviendo yo mi viudedad. O sea, me han invitado a ponencias para contar cómo es ser viuda y es como, es que yo eso no lo quiero contar. O sea, no creo que sea mi rol el salvar a las viudas del mundo. O sea, no voy a salvar a nadie, vaya ego. Entonces... para mí era importante escribir este libro como esto es lo que quiero contar. Y hasta aquí. A partir de aquí, primero, es el primer libro que firmo como Lucía Benavente. Te iba a decir, a partir de ahora Exacto. Soy Lucía Benavente. Y a partir de aquí soy Lucía Benavente y probablemente me ponga a escribir un libro de, no sé, novela africana, no lo sé. Pero ya no esperéis, o sea, necesitaba matar a ese personaje. Porque muchas veces, aunque sea verdad lo que has contado, se genera un personaje. Completamente. Y los demás te ven como ese personaje y que además sienten derecho a reclamarte ciertas cosas que tú, o sea, que ese personaje ha hecho. Pues, por ejemplo, claro, la gente de repente se acostumbra a que yo esté siempre, pues no sé, pues contando pues dramitas, siempre desde un sentido muy cómico, porque creo que el sentido del humor nos salva totalmente en estas situaciones. Pero obviamente pues fallece mi marido
y la vida sigue. Y yo no voy a estar contando en Instagram o en donde sea las lloreras que me meto, porque es que no le importan a nadie. Es que, quiero decir, a nivel, es lo que yo te digo, yo me considero una contadora de historias. Contar que llevo 2 horas llorando no me parece una historia. O sea, me parece un coñazo. A todo el mundo le pasa. O sea, es como, vale, bienvenida al club. Entonces, yo empiezo a contar cosas que me parecen más interesantes, pues que de repente surfeo, o que me he leído tal libro, o que... O la creación del libro, que también ha sido, te hemos acompañado ahí. O que estoy viviendo, en definitiva, Sí. ya está. Y me ha pasado muchas veces de recibir muchos mensajes de juzgando esa manera que yo tengo de vivir el duelo. O sea, si Porque no estás es suficientemente que triste no o... estás sufriendo, ya te llegará. Te vas a romper, Lucía, te vas a romper. Yo, es verdad que leo los mensajes en diagonal porque me llegan muchísimos y no tengo la capacidad de responder y tal, pero a veces cuando voy leyendo, pues me he encontrado con muchos. O qué poco honras la memoria de tu marido. ¿Pero tú quién eres? Qué feliz se te ve. O sea, así honras la memoria de tu Pues sí, marido. justo. Pues digo, oye, pues me parece la forma más bonita de honrarla. O sea, estar feliz. No creo que él quiera que esté aquí amargada en una esquina. Entonces, o de repente, justamente lo contrario. De repente dices, ostras, es que no puedo más, estoy totalmente saturada de los 4 niños de la empresa, de los 8.000 proyectos en los que me meto porque voy como un cohete espacial, y de repente muestras un poco de dramita, tía, siempre con tu papel de víctima, tal, y dices, vamos a ver, ¿en qué estamos? Entonces, al final, yo creo que, quiero decir, hay una masa enorme a la que obviamente no puedes contentar, que además muchas veces utiliza a esos referentes a los que sigue como un espejo y que vuelca ahí un poco sus frustraciones. Yo muchas veces leo mensajes que digo, oye, un poquito de terapia te vendría estupenda. O sea, ¿Alguna vez te has contestado te eso? recomiendo a mi psiquiatra. No, porque no me quiero meter. No, yo te iba a decir. O sea, porque además digo, es que ya pierdo el tiempo. Sí, no, era una broma. Y digo, pero a veces me encantaría. Pero creo que hay mucha falta de amor propio, hay mucho aburrimiento, y entonces eso genera que, pues, ataques totalmente random y aleatorios. Entonces yo lo que hago es, quiero decir, al principio yo soy una persona insegura, y cuando veía un mensaje, puedo tener 100 buenos, pero veía 2 malos y era como, ¡oh! ¿Pero por qué? Es que yo soy súper maja, o sea. Pero he aprendido a a dar más valor a lo que quiero contar, a los valores que yo quiero transmitir, que y a callar las otras voces, porque me sobran. Obviamente, todas las palabras de apoyo me encantan. Hay veces que me escriben alguna... Oye, pues esto igual... Asumo muy bien las críticas porque además creo que te ayudan mucho a mejorar, pero cuando esta gente que se mete en tu vida y que quiere seguir con ese personaje o que se siente con el derecho a juzgar tu duelo, tu manera de vivir, es como... o sea, ni un minuto invierto en pensarlo. ¿Y cómo vive tu familia, por ejemplo, tus hijos, toda esta parte pública, o incluso tus padres? Porque me imagino que... Es gracioso porque, o sea, mi madre, por ejemplo, que es mi mayor... O sea, mi mayor fan, es como, pues por ejemplo, me escribió ayer un mensaje y me mandó una foto de una camiseta de Zara de niños y me dice, Lucía, te están copiando. Lucía, te copian. ¿Y que se lo cree? Y yo, mamá, no. Digo, es que hay una cosa que se llama tendencias y que sin darnos cuenta todos vamos un poquito en la misma línea. Lucía, te haces de menos, pero yo te digo que Zara te copia. Y es que lo piensa y me produce un momento de ternura, o de repente pues está con no sé quién. Lucía, que estoy con una señora que me ha dicho que te conoce. O sea, mi madre es que lo supervive. Y la verdad es que me parece como muy entrañable porque, quiero decir, yo no me considero en absoluto famosa, o sea, en ese término, pero sí que es verdad que de repente pues voy por la calle y alguien se me queda mirando y digo, ¿me conocerá? O sea, flipada, y de repente, pues mensaje,
Pues por ejemplo, en Mercadona, yo decía, esta chica me está mirando, o sea, la mercadonera, me está mirando todo el rato. ¿Me conocerán? La tía, serás flipada. Mensaje, puede ser que te haya visto en Mercadona. Y yo, mierda, ahora voy a tener que pensar muy bien qué es lo que compro. O sea, porque además había comprado, o sea, extra de donuts y bollería fina para calmar mis dramas. Entonces, a veces digo, ostras, pues eso, pues voy en un tren, me saludan, tal. Pues sí que me hace mucha ilusión y me sigue sorprendiendo muchísimo. Con los niños sí que es una cosa que quiero limitar mucho. Yo al principio, también por esa natividad en redes... Sí, ingenuidad, porque eran completamente justo, ingenuos al principio. Yo les sacaba mucho, contaba cosas de ellos y tal. Ahora, si les saco solo en stories... Y a los mayores ya no les saco prácticamente nada. Porque sí que es verdad, por ejemplo, y esto sí que lo voy a contar, cuando falleció Miki, no sé por qué me dio por meterme en un... O sea, yo no sé qué... Se empezaron a generar muchísimas noticias, era como muy raro en plan de la diseñadora Lucía B pierde a su marido, Miki Naranja, o sea, y empezó a salir en pronto, en lecturas, o sea... Había un bombardeo de información muy heavy que yo misma decía, ¿pero quién es esa Lucía B de la que hablan? O sea, no... Y mirando un poco, de repente una amiga pues me mandó un enlace, mira lo que ponen aquí de ti. Y me encontré con un foro en el que hablaban de la enfermedad de Miki, pero que es que sabían incluso casi más que yo. No, porque tal, creo que le dijeron a tal fecha que lo sedaban, tal, y me dio... O sea, tal horror. Fue como si me hubieran invadido en lo más íntimo, que dije, si me tienen que conocer, o sea, que sea mi obra y mi persona la que hable por mí, pero no mi familia. O sea, a mí, si me hacen un contrato, que no sea por mis hijos. Porque ya bastante tienen, hablábamos antes de la educación, quiero decir, ya bastante peso tienen. Y luego además, es que si sigues profundizando dices, oye, es que ellos no han sido libres para elegir si quieren salir en tus redes o no, o para elegir si quieren que cuentes esto sobre ellos o no. Y luego además, alguna vez de repente les he pillado con la tablet. Hijos de Lucía B. Juan. Lucía B. famosa. Claro. Y cuando les oí fue como, ¿perdona? O sea, niñato de las narices. No, es que mamá, tú eres famosa y yo voy a ser youtuber. Y yo, me cago en la leche, o sea, todos los valores. Entonces dije, esto hay que, vamos, frenarlo. Y cuando me dicen, no, mamá, porque tú eres famosa, digo, a ver, nene, yo curro. O sea, yo llego a fin de mes para manteneros a vosotros 4 trogloditas porque coméis, que digo, no hay sueldo que lo resista. Digo, eso es lo que soy. Lo que pasa es que dibujo y hago cosas y la gente pues a veces me conoce, digo, pero... O sea, que tengan muy claro lo que hace mamá. Si quisieras dejarles un consejo, o sea, lo que más te gustaría que tus hijos aprendieran de ti, ese legado que les quieres transmitir. A mí me gustaría que fueran... Es que es una frase muy manida que a veces me ha dado mucha rabia, pero me encantaría que fueran ellos mismos y que no tuvieran miedo. O sea, me acuerdo una vez que le enseñé a Miguel, le dije, mira, te voy a enseñar una canción que he compuesto. Y se la canté. Y me dice, ¡hala, mamá, parece una canción de verdad! Y digo, es que es una canción de verdad. Yo siempre me ha encantado cantar... Y nunca lo he hecho porque dices, tía, a tu edad ya no te toca. Ahora lo que te toca es tu empresa y además tampoco tienes una voz muy guay. De hecho, hoy tengo voz de Manolo. Quiero decir que no tienes los nódulos muy a tope. O sea, nos ponemos muros desde siempre o tu tipo de educación te coarta muchísimo y te pones tú mismo, te vas poniendo muros a lo largo de tu vida. Porque no, es que esto no lo voy a hacer, pues yo no estudié Bellas Artes porque es que ¿cómo voy a hacer Bellas Artes? Es que te mueres de hambre.
elijo una profesión con futuro, periodismo. ¡Wow! Yo después de eso estudié teoría de la literatura, así que también tuve mucho ojo, periodismo y teoría de la literatura. Ojo clínico. Entonces le dije, cuando me dijo, es que parece una canción de verdad. Y le dije, no es una canción... Digo, claro, es que es una canción de verdad. Digo, es una canción que me ha salido del corazón. Y me dice, ¿y eso? ¿Y cómo haces lo que te sale del corazón? Y yo le dije, digo, no te preocupes. Digo, lo sabrás. Digo, y yo te prometo que te voy a ayudar. Entonces, a mí lo que me gustaría inculcarles es que pueden hacer lo que les dé la gana. O sea, porque al final la vida nos mete en cajones, ciencias o letras, nuestros padres nos meten sin querer y con toda su buena voluntad en un sistema de educación que a veces son muy rígidos, o al menos en mi caso lo fue. Mamá, te quiero mucho, pero fue así. O sea... Y porque vosotros además sois 6 hermanos. Somos 6 hermanos. O sea, yo era la mayor, además es como... No sé, yo tenía 2 años y a mí me decían que era mayor. O sea, yo me llevo sintiendo vieja toda la vida. O sea... Entonces me gustaría que fueran muy libres para hacer lo que quieran y que además solo de esa manera van a saber encontrarse y van a saber lo que les hace felices y van a descubrir sus talentos. Y con esos talentos van a poder mejorar el mundo. Porque al final yo creo que todos tenemos algo súper potente dentro. O sea, todos tenemos talentazos explosivos que los tenemos además no solo para llegar a fin de mes, sino para hacer de este mundo mejor, de la manera en la que sea. Y creo que hay que trabajar en eso. Y solo se puede trabajar desde un punto de vista muy libre y de mirarte a ti mismo pues con mucha compasión, con mucho amor y con mucho... Oye, pues hablábamos antes cuando nos estábamos haciendo fotos, que yo le decía a la fotógrafa, jo, es que me da vergüenza porque de repente pongo caras y digo, tía, pero qué flipada que eres. No, tía, date permiso. O sea, ¿por qué no puedes poner cara de flipada? ¿Solo las modelos pueden hacerlo? Pues tú también. O sea, es que eso, o sea, estamos todos poniéndonos la libertad, sí, esto. Y que tiene que ver también con la seguridad, ¿no? Me claro. Imagino. De tus padres, ¿cuál ha sido la mejor enseñanza que crees que te han dejado? ¿De tu madre, de tu padre? No sé, yo creo que nos han enseñado que lo diferente mola. Porque mis padres, bueno, pues somos 6 hermanos, mi padre es profesor del colegio público y no llegamos a fin de mes jamás. Y además mi padre... pues escribía poesía, era un padre, no era el típico padre al uso, pues que habla, no le gusta el fútbol, pues de repente de repente estaba en casa leyendo poemas en alto, o mis padres, por ejemplo, nos ponían ópera todo el día a todo trapo, y a mí, cuando era, sobre todo adolescente, yo decía, pero ¿por qué no puedo tener padres normales como mis amigas? Que hablen de fútbol, que fumen puros, que tengan dinero y se vayan a jugar al golf. O sea, yo me sentía como muy outsider. Y con el tiempo, por ejemplo, mi padre pues nos llevaba a patinar y como él no tenía dinero, pues había heredado unos patines con las ruedas fucsias. Y mi padre patinaba con esos patines. Y yo veía a los chicos que se reían de él y me daba toda la pena. O sea, me daba vergüenza ajena a mi padre. Y ahora digo, ¡ostras! O sea, el legado que nos habéis dejado de decir, no tienes por qué ser igual que todo el mundo. El legado cultural que nos han dejado, porque yo me he estado cagando en la ópera toda mi adolescencia, y ser capaz de... O sea, y gracias a eso, ahora soy capaz de vibrar con pues, La Traviata, con Carmen de Bizet, o sea, porque es que forman parte de mi infancia, o sea, es que me he criado con ellos. O sea, el leer, nosotros leíamos juntos siempre, y por las noches, o sea, leíamos, cada capítulo lo leía, leer en familia, o sea, el instinto de supervivencia, es decir, puedes hacer lo que te dé la gana. Yo no te lo voy a pagar porque no tengo dinero, pero hazlo. Entonces, yo desde pequeña pues vendía bizcochos, bombones o lo que fuera para irme de campamento. Oye, pues quiero estudiar periodismo, ¿vale? Te lo pagas.
A mí eso me parece una enseñanza brutal. Y es una cosa que a veces me frustra cuando veo a mis hijos y de repente ponen Netflix o cualquier plataforma de pelis, pues vamos a ver Peter Pan. ¡No, porque ya la he visto! Pues no sé qué. O sea, que tienen tantas opciones como es... Que yo digo, es que lo dais todo por hecho. Lo dais todo por hecho y es que... O yo qué sé, pues vivimos en una organización que tiene piscina comunitaria. Pues es lo normal. Entonces, esa es mi mayor frustración ahora mismo. O sea, que digo... Porque para mí ha sido tan importante. Es una lección de vida la escasez de alguna manera. Que me han dado mis padres. O sea, lo bien que me lo he pasado yo con mis hermanos. Y por eso yo quería tener familia numerosa, porque es que me lo he pasado tan bien montando circos que cobrábamos 5 céntimos por entrar, haciendo obras de teatro, inventándonos juegos. Paloma, vale que éramos huérfanas. O sea, era nuestro... Quiero decir, inventándonos mundos imaginarios. O sea, cuando no tienes, te lo inventas. Y mis hermanos y yo, es como si, de hecho, les dedico el libro, se lo dedico a mi familia, y luego me lo dedico a mí, que digo, ¿pero qué dedicar a mí, leche? En plan de, para ti, nena, que todo lo que has sufrido, toma, ahí lo llevas. Y es que les decía, digo, es que si no fuerais mis hermanos, es que seríais mis mejores amigos. Hay una frase de Wes Anderson, de Viaje a Darjeeling, que es de estos 3 hermanos que hacen un viaje, que es que me encanta, y le dice uno al otro, oye, ¿creéis que si no hubiéramos sido hermanos, ¿creéis que hubiéramos sido amigos? Y le dice el otro, no lo sé, pero hubiéramos tenido más posibilidades, eso fijo, porque es de verdad que luego entre hermanos las relaciones son de sangre, entonces... Pero esas... No sé, el jolgorio que había en mi casa, o sea, todo eso es que es impagable y me imagino que de algún modo lo he intentado replicar. ¿En tu familia? En mi familia, aunque a veces digo... Menos follón. Ya, menos mal. O sea, sin querer digo, esto queda fatal. A veces digo, menos mal que se murió Miki porque hubiera tenido 8. Digo, es que... Porque mi problema es lo que yo nunca pienso en... O sea, nunca pienso en lo que puede ocurrir de malo. O sea, no hay... 8 hijos, venga. Empresa, venga. Grupo de música, venga. O sea, no veo lo que puede pasar, no veo la cara B. Entonces, claro, luego cuando lo vives dices... Ostras. Tía, el otro día estaba en el parque y yo decía... Qué aburrido es el parque. Es lo más aburrido del mundo, Amaya. Sí, a mí tampoco me gusta. Y mira que yo estoy disfrutando mi maternidad, pero el parque es un sitio que no es un sitio árido. Y yo veía a mis hijos, o sea, que estaban tratando... Mamá, mira, mamá. Y yo pensaba, tío, no estás haciendo nada excepcional. O sea, te has subido en una piedra. O sea, era como, esto está sacando mi peor versión. Era como... Te tienes que acordar de tus padres entonces, o sea, mientras os mirabas. Fatal. Era como, que te mire para qué. Te has subido una piedra. Era como, bien, qué bien, Juan. O sea... Sobre todo, además, los pequeños que encima no les puedes quitar el ojo para que no acabar en urgencias. Claro. Que yo estoy un poco aquí porque este perfume huele... O sea, a mí me recuerda, es mi Magdalena de Proust y me recuerda completamente a mi infancia. Cuando mi madre se estaba preparando en el baño para ir a trabajar o para ir a salir. La verdad es que la recuerdo más veces arreglándose para salir. Y yo lo huelo y me transporta completamente al pasado. No sé a qué olía esa infancia de la que nos has hablado. ¿A qué olía tu madre, esa infancia y tu familia? Pues, que me imagino que olían a cosas distintas las 3 cosas. Bueno, totalmente. O sea, hay una amalgama de olores súper potente porque además para mí el olor es un sentido súper importante, pero es súper importante. O sea, me he llegado a enamorar de personas porque olían a un suavizante que es que me volvía loca, o a tomar decisiones basadas en un olor. O sea, para mí el olor es muy, 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 muy clave, es una cosa que me obsesiona. Y además es una herramienta potentísima, lo que tú has dicho, para llevarte a zonas de tu infancia que de repente dices, ostras, qué viajazo. Y cuando me invitasteis al podcast, me hizo mucha gracia, o sea, me hizo mucha ilusión, porque mi madre nunca, pues, no tenía muchos caprichos, tampoco le recuerdo ni con ropa, ya no solo por dinero, sino porque mi madre es una mujer como súper austera y que tampoco le ha... Vamos, que no es su mundo, vamos. Yo siempre he sido muy, muy presumida y mi madre no. Pero tenía su perfume.
y su perfume era el mítico Eau de Rochas con la... O sea, el que sigue siendo el mismo bote. Es el mismo bote. Entonces, a mí ese olor es que me recuerda a mi madre. Y claro, para mí es muy especial porque era como... mi madre se pasaba igual 2 años con una falda y con un perfume que invertía ese dinero en ese perfume y que le duraba muchísimo, porque además el perfume de Rochas es un perfume que impregna y que se queda. Y los botes de mi madre le duraban mucho, mucho, mucho tiempo. Y entonces me pareció súper entrñable. O sea, es que yo creo que es un poco una institución. Sí. Este aroma en España se ha convertido completamente en una especie de recuerdo. Sí, y es más, cada vez que pues, lo veo en perfumerías es como... Y siempre automáticamente, aunque no lo huela y lo veas, como... O sea, me lleva a mi madre a esos años. Y luego todo se mezcla con pues, las témperas, la típica lata de galletas danesas que vas a abrir y nunca hay galletas danesas. Entonces, el olor de esa mantequilla. Claro, sí. Olían como a mantequilla. Sí. Pues que la abres y están todos los lápices. Y es como, jolines, yo quería galletas. Entonces, el olor de los lápices, o sea, me olía a eso. También, pues, por ejemplo, yo soy me he criado en Valencia y este fue el primer año que viví las fallas desde hacía 12 años. Y olía la pólvora, y fíjate que mi familia no es valenciana, o sea, son del norte los dos, y no hemos sido falleros en la vida. O sea, porque además es como un sector como muy particular. Pero yo olía la pólvora y decía, esta es mi infancia. O sea, el mar, el plastiquito o sea, este olor, o sea, empieza verano. Sí. Y te vas con tus padres a comprar los flotadores. O sea, ese plástico. O sea, pues es esa mezcla de el plástico, el mar, la pólvora, las témperas para pintar, mi madre cocinando, siempre estaba cocinando, o sea, haciendo... Y así de aromas es que... ¿Y tu casa de ahora qué huele? Y mi casa de ahora... me gustaría que oliera, porque ahora mismo, al mudarme, es como que todavía no acaba de ser mi lugar del todo. Estoy en esa transición de adueñar, de conquistar mi espacio. Y supongo que, como en todo, he ido como parcheando. Entonces, de repente pongo un ambientador aquí, o sea, entonces huele como a... Porque además necesito que mi casa, cuando entres, huela bien. O sea, me doy mucha importancia a los olores, pero es verdad que al final, como me meto en 1000 movidas, pues parcheo. Entonces, pongo esto, pongo lo otro, tal. Sí que es verdad que yo soy muy de aromas como muy, muy, muy cítricos, pues verbena, bergamota, limón, como muy amarillos. O sea, tiendo mucho a eso, muy mediterráneos. Limpio. Muy limpios, justo. O sea, todo lo que huela limpio. O sea, no me siento nada identificada con, por ejemplo, pues perfumes más orientales, pues más patchouli, todo eso no lo veo que vaya alineado conmigo. O sea, necesito como cosas como mucho más silvestres. Entonces, sí que me gustaría conseguir que mi casa, primero adueñarme de ella y que tenga un poco de sentido, aunque sea arreglarlas. Es que tengo 2 váteres que están estropeados. Aunque sea arreglar el váter, con eso me conformo. Bueno, igual solo se trata de que vivas cosas en esa casa. Sí, imagino que sí. Porque llevas poco tiempo. Y luego eso, me gustaría que si entras en mi casa te huela un poco... Me imagino que es un poco Valencia también, que huele mucho a azahar. Sí que es verdad que el olor de azahar es como más intensito. A mí me gusta más el tema limón y demás. Pero sí que me gustaría que si entras en mi casa digas... ¡Ay, qué frescura! En casa. Estoy en casa. Justo. Pues nada, Lucía Benavente. Muchísimas gracias. Ha sido todo un placer charlar. Vaya chapa que te he dado. Y tu generosidad, hablando siempre con tanta sinceridad y tanta naturalidad de todo. Así Mil que gracias, nada, Amaya. Esta ha sido Generación R. Est-ce que tu m'aimeras?